solamente tienes a la mañana. ¿Esto? No, pues porque para empezar más temprano. Oh, yo tengo tecnología mecánica 2. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11:30. Ah, son varios, entonces no hay forma. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Miren, ¿qué tal es esta estructura? Bonita, ¿no? Bien. Más linda todavía es esta. Miren lo que es esto. Esta estructura metálica, 2 niveles. Wow. Y bueno, esta la conocen. Bien. Vamos adelante. Bueno, no. Vamos a ir al fondo. Internet, ¿dónde está? Quiero ir al tema del diagrama hierro-carbono. Lo que he hecho ha sido traer aquí estamos, pero que deberíamos manejar. Esto lo hemos visto. Aquí se ve 0.83%, este es 2,21. Lo que nos incomoda son los grados Fahrenheit. Aquí está mejor. Mira, 0.8, 2,14. Este valor es de 0.0801, dicen algunos. Pero a medida de que es bajo, la esquinar. Esta es la ventaja. Estos aceros son durísimos, pero miren, soportan altas temperaturas. Pero con estos aceros es que se fabrican las herramientas para trabajar estos otros. Y aquí está bastante completo, miren. Miren, estamos en las turbinas a gas, estamos aquí en el orden de los 1500 grados centígrados. ¡Wow! ¡Wow! Eso se consigue a través de barreras térmicas y sistemas de refrigeración. Esto es lo que me interesa. Miren, un cúbico de cara centrada, de cuerpo centrado, de cara centrada, y esto está en función de las temperaturas. Y entonces, por eso es el tema de los tratamientos térmicos, que lo que se hace es enfriarlos bruscamente para obtener estructuras martensíticas. Bien. Aquí también están los mismos valores. Miren, 0.08, lo que les digo. Inclusive menos 0.01 en esta franja. Miren, casi nada de carbono, pero me aguanta temperatura mayor. Aumento la temperatura, el porcentaje de carbono y va cayendo la temperatura. Va aumentando la dureza. Sin embargo, sí, va a aumentar la dureza. Y eso es dependiendo para qué quieres el acero, te va a permitir poder trabajar. Este punto es de 728, yo les digo 730. Debajo de este, todos los aceros están en estado sólido. Este es el eutectoide. El eutectoide tengo hipotectoide y el hipereutectoide. Este es el famoso texto para las fundiciones. Bien. Aquí se lo ve mejor. Miren, 0.8. Lo que me interesa es 723, esta temperatura límite. Y aquí puedo obtener la gama de temperaturas donde van a haber las transformaciones del sólido al estado sólido más líquido. Bien. Aquí tengo la alotropía del hierro, miren. Con la temperatura tengo cúbico de
cuerpo centrado, de cara centrada, el famoso hierro gamma, el famoso hierro delta, el famoso hierro alfa. Entre es la misma estructura metalográfica, pero este está en estado casi líquido y este está en estado sólido, debajo de los 910 grados de temperatura. O sea, estoy en esta zona. Si ustedes ubican el componente, eso es. Y acá estamos, en el límite cúbico de cuerpo centrado. Miren, a las altas temperaturas, casi llegando al líquido, tengo esta estructura metalográfica. Bien, pero eso, ¿dónde lo vamos a ver? Esto, miren, acá están las temperaturas. Estos cambios de estado se producen a temperaturas constantes. Miren, en este rango de temperatura tengo este tipo de estructura. En este rango de temperatura tengo este otro. Y luego la ferrita más el hierro alfa es el que voy a tener en estado natural, en estado frío, ¿no? Bien. Pero ya no me gustó. Ya no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque pensé que había incluido algo más. No está. Bueno, para la próxima será. ¿Qué es lo que tengo? Quería mostrarle de que por las distancias, obviamente que las fuerzas de atracción o de repulsión van a darle la característica de acero. Y esa es la diferencia de un cúbico con uno de cara centrada. Bien. Vámonos donde nos hemos quedado. En el origen de los esfuerzos. ¿Sí? Las tensiones normales y tangenciales. Esto es lo que hemos visto, el estado triaxial, biaxial y en una dirección principal. Mire, como tengo, lo que me dice es de que mi acero es isótropo, lo que me dice es de que si efectúo la deformación en la dirección X, voy a tener igual que la dirección Y, igual que la dirección Z. Y entonces, con el ensayo de tracción, lo que hacemos es ir a una dimensión y encontrar las deformaciones en la dirección X y, como consecuencia de esa propiedad de isotropía, voy a poder interpretar en la dirección XY o XZ o ZY, indistinto, y voy a poder analizar en el plano y también lo voy a poder extender al volumen, porque una pieza tengo que verla de repente con la ayuda de este ensayo, podré verlo en el plano, pero lo que me va a ver es qué va a pasar con la pieza en volumen. Bien, las tensiones normales y tangenciales. Consideremos el punto A, figura de un sólido solicitado con cargas exteriores y en equilibrio. Miren qué poquitos que son, 35. Un plano pi que lo contiene y el vector E representativo de la tensión que actúa sobre dicho plano denominado tensión resultante. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la resultante, ¿sí? Derecha, que la voy a poder descomponer en la normal y en la tangencial. Y es de allí de donde aparecen los esfuerzos. El esfuerzo, miren, el normal a la superficie pi, al plano pi, y el tau, que es el esfuerzo de corte, que va a estar contenido en el plano pi. Dense cuenta de este detalle. Hago la sección plana, lo puedo rotar, lo llevo a esta posición y puedo mirar
con total claridad la componente normal y la componente tangencial. El esfuerzo normal, el esfuerzo de corte. Bien, qué genial. Descomponiendo el vector en sus dos direcciones, una normal al plano considerado y otro contenida por el mismo, obtenemos dos componentes de tensión denominadas tensiones normales y tensiones tangenciales. Bien, que las designamos con las letras griegas sigma y tau, respectivamente. ¿Sí? Los esfuerzos, las tensiones, no son presiones. Cuidado. Es evidente que al variar el plano considerado como varía el vector E, también van a cambiar o van a variar el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. Y entonces existirán planos determinados para los cuales las componentes de tensión alcanzarán valores. En un caso serán máximos y en mínimos, llegando a ciertos casos también a anularse. Bien, convención de signos, símbolos y denominación. Consideremos al punto A de un sólido y hagamos coincidir con el vector E, el punto de origen de una terna de ejes principales X y Z, y un plano pi que contenga el punto A. En la siguiente figura, para facilitar la representación gráfica, hemos desplazado el plano pi hasta que pase por A. La orientación del plano en el espacio quedando definida la dirección de su normal exterior, ¿eh? Que forman con los ejes coordenados los ángulos alfa, beta y gamma, cuyos cosenos directores los indicamos como L, N y N. Bien. Ahora miren, un plano cualquiera que hago pasar por el punto A. Y entonces, dependiendo cómo lo tomo, voy a poder trazar infinitos planos. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que desde el origen o del centro de gravedad, el centro geométrico, sale el vector que atravesando el plano. Y ese vector tiene que ser perpendicular al plano pi, en este caso. Pero, dense cuenta de algo. Este vector lo voy a poder expresar como una combinación de los cosenos directores. ¡Wow! Donde el componente L va a ser coseno de alfa, M, coseno de beta, la proyección sobre el eje X sobre el eje Y, y N, coseno de gamma. ¡Wow! Que cumplen la condición de la famosa invariancia que los lados al cuadrado es igual a 1. ¡Wow! Y entonces, imagínense de que con este sistema nos volveríamos locos tratando de encontrar los esfuerzos y tratando de interpretar su ley de variación en el espacio. Sin embargo, si nosotros, en vez de considerar este plano, lo que hacemos es considerar a los ejes principales este cubo, vamos a poder descomponer la resultante en esta combinación de planos. En la figura de la izquierda, hemos hecho corresponder al punto A con el origen, con la terna de ejes coordenados X, Y, Z. Y consideremos un cubo elemental de aristas unitarias donde las tres caras coinciden con los tres planos coordenados. Fíjense bien, acá tengo una cara que va a coincidir con el plano XZ. Voy a tener otra cara del cubo que va a estar contenida en el plano YZ
y otra cara del cubo que va a estar contenida en el plano X, Y. Cuando en un sólido consideramos un plano que origina una sección, quedan definidas las dos caras que corresponden a la parte izquierda y a la parte derecha, y en la que actúan los vectores E opuestos, uno en cada cara. Parecería complicado, pero es mucho más simple y objetivo poder descomponer en esto. Imagínense dos planos, pero si lo vemos, wow. Vamos a pensar así. Miren, dos planos. Uno y el otro. Y entonces, en un plano, voy a decir que está contenida la componente derecha, y en el otro va a estar la contenida en el plano de la izquierda. Ah, pero como tienen que estar en equilibrio, ¿cierto? Miren, está actuando la fuerza sobre cada plano respectivo, pero tengo que definir esta componente. Esta X es igual a esta de un lado. Y esta componente tangencia lo voy a descomponer en los planos en la dirección de X, Z y de X, Y. Y por consiguiente, al otro lado, para que esté en equilibrio, tienen que ir, si esta va para arriba, esta va a ir para abajo. Si esta va para afuera, esta va para adentro. Lo que es más, voy a poder definir planos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Bien. Estos esfuerzos descompuestos nos dan las componentes normal y la tangencial de la tensión. Aquí voy a aprovechar para corregir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ven la presentación, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Bien. Y entonces estos esfuerzos descompuestos nos dan la componente normal y la tangencial de la tensión. En la figura podemos imaginar que las caras paralelas 2 a 2 del cubo elemental corresponden a las caras originadas por el corte del sólido por 3 planos paralelos a los planos coordenados. Y en cada cara del cubo actuarán tensiones normales y tangenciales descompuestas según la dirección de los ejes coordenados paralelos a la cara considerada y que serán opuestos a los de la cara con respecto a una cara con respecto a la cara paralela. Bien. Y entonces, miren, aquí podemos mirar. Voy a utilizar colores para que lo podamos identificar mejor. El rojo. El rojo, voy a trazar el rojo.
Oh, no me sale. ¿Por qué? Vamos a borrar. Estas, perdón. Miren, esta es la componente sigma X, pero del lado izquierdo tiene que ser igual y de sentido contrario. Lo mismo, van a aparecer componentes tangenciales en la dirección de I. Miren, si esta va para un lado, la otra que está en equilibrio va a ir en el otro sentido. Y de la misma manera voy a poder trazar esta otra. Esto para el sigma en la dirección de X. Tengo que hacer lo mismo para la dirección Y y para la dirección Z. Voy a utilizar el verde. En la dirección X, señores, tengo este que sale, que tiene que estar en equilibrio con el sigma Y, que se va para el otro lado. El momento tangencial, perdón, no es momento de esfuerzo tangencial, de corte. Voy a tener esta para arriba y esta otra para abajo. Adelante va arriba, atrás va abajo, equilibrio. Y por último tengo esta otra, que va a ser igual y de sentido contrario. ¿Qué tal? Y por último, esta es adelante, atrás. Fíjense lo que es más. Podemos decir A, ¿sí? A equivalente a O, a una distancia AB, trazo la paralela, tengo el cubo, o sea, esta medida tiene que ser igual a esta otra, entonces voy construyendo. Y fíjense bien lo que les voy a decir. La cara E, F, B, G, F es la de la derecha y la cara C, A, D, H, C es la cara de la izquierda. Para el eje X tendría H, E, G, D, H, sería la cara de adelante. C, F, B, A, sería la cara de atrás. Ahora vamos a ver para el valor del plano de arriba y de abajo. Vamos a cambiarle la nomenclatura. Este va a ser el esfuerzo normal. En el de arriba, en el de abajo. El tau ZX. El tau ZX tendría que ser esto. No tengo cómo trazarlo en línea de puntos, pero si bien entienden. Y entonces fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3. Tengo 18 esfuerzos.
De esos 18 esfuerzos, me puedo quedar con todo lo que es positivo. ¿Qué es lo que tengo positivo? Como positivo, tengo este rojo, tengo el verde y tengo el azul. Y entonces, fíjense qué interesante que es. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y me queda esto afuera, esto afuera y esto afuera. Y me quedan, miren, los esfuerzos en la parte derecha, en la parte de adelante y en la parte de arriba. Lo que queda al lado izquierdo, detrás y debajo, no. Y vamos a ver que esas características son simétricas. Entonces, cuando hacemos el análisis de los vectores a los que está siendo sometido un sólido rígido, necesitamos conocer estos 9 elementos a lo que en mecánica racional también le llaman, ¿no es cierto? Esto genera muchísima información. Genera una información, pero ya lo vamos a ver, de los esfuerzos normales y tangenciales que tienen unas propiedades que hay que estudiarlo con detalle. Bien, lo voy a borrar para poder interpretarlo mejor y continuar. La normal exterior, entonces saco como conclusión, la normal exterior será positiva cuando las proyecciones de los esfuerzos coincidan con los ejes. Entonces, miren, aquí esta va a ser positiva porque va a coincidir con el eje. Esta es negativa, sí, pero es porque está por el lado derecho que va así, porque va a ser igual en el sentido contrario. Pero esta proyección tiene que proyectarse al eje a la inversa. En la figura son positivas las caras. Lo que hemos hecho. B, G, E, F. C, F, E, H. D, H, E, G, D. Y negativas las restantes. La negativa de la primera va a ser B, A, D, H, C. Y la negativa de la que está adelante va a ser la que está detrás, que va a ser A, C, F, B, A. Positiva y las negativas son las que están detrás de ellas. Y entonces nos quedan estos esfuerzos, señores. Mírenlos bien. Voy a tener identificado a la normal por sigma XX, donde después lo vamos a ver que no necesitamos dos subíndices, con uno solo es más que suficiente. Y vemos de que esta es positiva, porque miren, proyectándolo a su eje, es positiva, no está por atrás, no está por atrás, no está por abajo. Y entonces de acá podemos construir el famoso tensor de tensiones. ¿Cuál es el significado de aquel? Si ustedes se fijan, están identificados por dos subíndices. Esos subíndices corresponden de que el primer índice me dice que va a ser paralelo al eje y el segundo subíndice me dice que es perpendicular
al eje Y. Entonces, miren, tau X, Y, me dice que es el esfuerzo de corte, que es paralelo a Y, ¿sí? Y no lo estoy viendo que sea paralelo al Y. Perdón, perpendicular al Y, paralelo, perpendicular al X, paralelo al Y. Si lo pusimos, es perpendicular a Y y este valor es paralelo a este eje. Y entonces, para la representación de un esfuerzo normal, es solamente necesario un índice para indicarnos paralelo a qué eje es. En este caso, sigma X sería paralelo al eje X. Y los cortes sí se van a identificar por dos coeficientes. Individualizaremos las tensiones normales con subíndices que corresponden a la dirección del eje con respecto a la cual es paralela, es decir, al eje normal a la cara en que actúa la tensión. De acuerdo con la convención indicada, la tensión normal a la cara B, G, E, F de la figura la designamos como sigma sub Y. B, G, E, F. La proyección va a ser positiva cuando coincida con el eje X y negativa en caso contrario. Eso es lo que me está diciendo en este párrafo. De acuerdo con la convención indicada, la tensión normal a la cara B, G, E, F de la figura la designamos con sigma sub X por ser la cara normal a la X. Esta. Y entonces, de la misma manera, voy a poder encontrar esta y voy a poder encontrar esta. Y voy a poder encontrar los componentes del esfuerzo tangencial, de los esfuerzos que están contenidos en el plano, a través de identificar el esfuerzo con el primer subíndice X y el segundo subíndice. ¿Qué me dice? Paralelo a X, perpendicular a Y. Paralelo a X, perpendicular a Z. Mira. Perpendicular a X, este, perpendicular a este, paralelo, bueno, perdón, estamos mal. Estoy con este eje. Tau, X, Y, me dice, este es perpendicular a X y paralelo a Y. Este que es perpendicular a X y paralelo al Z. Y de la misma manera vamos a encontrar para el X, para el componente en la dirección X y para el componente en la dirección Z. Y entonces, fíjense, aquí tenemos 9 esfuerzos del lado derecho. Y para que esté en equilibrio, hay 9 esfuerzos que están del lado izquierdo. Espérenme un segundito. Me voy a traer un poquito de agua. No de chip, ingeniero. Tráiganse agua, jóvenes. ¿Será que vamos a estar hasta las 2? No era mamá ni como dijo Saúl. A las 3 de la tarde. No es clase de Sauma.
Él lo va a mandar después, tranquilo. Él manda todo ya corregido. Oye, ya de una vez quiero un almuerzo, espérate. Micrófono.
Queridos jóvenes, van a disculpar, me fui al dentista y vine, estaba con mi pantalón. No es manga larga, un pantalón miércoles. Hay dos jóvenes, no sabemos entrar, ¿qué podemos hacer? En fin, ya estoy contento porque no se ha cortado. Quiere decir que le he dado solución al problema. Bien, sigamos. Esta parte, señores, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque los estoy haciendo volar en el espacio. Y como la mente de ustedes no está preparada para hacer este tipo de análisis, es pues difícil de imaginarse. Pero ahí están pues los problemas de que no han llevado bien la geometría descriptiva, el famoso método de Monge, porque todo esto está en el espacio. Y lo que hace Monge es, del espacio lo lleva al plano, hace la proyección vertical, horizontal, y luego lo pone en un plano. Y se interpreta, pero con una precisión y una exactitud impresionante, porque es una claridad meridiana en la que nos alumbra nuestra inteligencia. Así de simple. Ayer me encontré con un joven, que fue mi alumno, y al cual les recomendaba que vieran la parte de programación. Bueno, él, siguiendo los consejos, aprendió a hacer programación, fue a hacer su pasantía a Caballero, la que está a la salida en la doble vía Cotoca, hizo su pasantía y le fue tan bien que lo contrataron. Estuvo trabajando por espacio de 3 años haciendo programación de sus máquinas, optimizando los tiempos, etcétera, etcétera. Y no faltó alguien de un banco que le echó el ojo y le dijo, vente conmigo. Y me dice, ingeniero, me dice, tenía ganas de encontrarme con usted hace rato ya, para poder contarle mi experiencia y agradecerle. No, hijo, le digo, no, ¿sabes qué? No tienes nada que agradecerme, porque lo único que yo he hecho es haberte mostrado el camino y obviamente de que si ustedes salen bien, para nosotros es un halago. ¿Sí? Nosotros somos parte de tu fracaso, pero el éxito es solamente tuyo. Y lo dejé calladito, incómodo, porque le dije, no me tienes que agradecer nada. Te hemos enseñado, te hemos guiado, el resto es tu cosecha. A ver, pero contame. Sí, mi ingeniero me dice, estoy trabajando en el banco. ¿Trabajando en el banco? Estoy trabajando con programación. Lo que usted me enseñó, lo que usted nos guió, bueno, eso es lo que he hecho. ¿Y sabe qué? Ahí están los analistas de sistema, los licenciados en informática, que no entienden cómo se hace. Sí, no entienden la matemática. Y por consiguiente, no la pueden programar. Ah, qué interesante. Qué interesante. Y le digo, ¿te acuerdas de Talina? Ella también aprendió a programar en Arduino y se consiguió una pasantía en Siemens para ir a Austria. Ya se ha quedado. Sí, me dijo, tengo contacto con él. Así que, jóvenes, yo les voy a decir una sola cosa. No hay buenas o malas universidades. Lo que sí estoy convencido es
que hay buenos o malos estudiantes. Hay cada mediocre que, mamma mía, ni siquiera acuerda función. Porque una cosa sería a pilas, ¿no? Pero ni siquiera acuerda función. Y obviamente que son un fracaso y una frustración para ese ingeniero. Porque no se animan a dar los pasos una vez de que te has formado, y eso es terrible, eso es un error. Sin embargo, la vida siempre te da oportunidades, porque la vida lo único que te pide es que seas mejor que ayer, para que mañana no tengas los problemas. Vamos, jóvenes, pongámonos el overol y pongámonos a trabajar. Tampoco es el overol, ¿no? Es una forma de decir hay que trabajar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que invertir tiempo en una pantalla, en un computador, y empezar a estudiar las cosas. Porque ya los libros medio que han quedado obsoletos. Ya toda la información está digitalizada. Y no les digo en un celular, porque es hacerse pelota a la vista. Las pantallas que vienen hoy en día que atenuan bastante el tema de la vista. Porque quemamos la vista. Igual que el soldador quema su vista al soldar, nosotros quemamos nuestra vista en la computadora. Vamos adelante, por favor, pero nos vamos atrás. ¿Qué fue lo que pasó acá? Acá lo que hicimos fue, el vector lo hemos descompuesto en el vector resultante de la derecha, lo hemos descompuesto en la normal y en la tangencial. Bien, ahí está. Pero ahora, lo estamos descomponiendo en un cubo, cuyas aristas son el eje Y, el eje X y el eje Z. Pero además, estamos trabajando con planos XZ, XY, YZ. Y entonces, lo que les mostraba en la hoja, puedo hacer una abstracción de tal manera de que la componente derecha está en un eje y el otro, en un plano de adelante, de la derecha, de atrás, de arriba, abajo, adelante y atrás. Esta resultante es como que si no se están dando cuenta, es como que tendría que descomponer. ¿Sí? Voy a aprovechar. Tendría que descomponer en la componente X. ¿Sí? En la componente mucho. ¿Por qué? Porque tengo que descomponerlo. Miren, esto va a ser X, ¿bien? La componente X. En la componente Y, creo que vamos a utilizar estos colores. Y en la componente Z. Ahí está. Esta descomposición de esta fuerza, que lo puedo hacer a través de los cosenos directores que tengo acá, también lo puedo hacer LMN, los estoy proyectando en función del ángulo alfa, beta, gamma. Pero esta está acá y eso es lo que estamos haciendo. Voy a borrar. Esto es lo que estamos haciendo cuando lo llevo a hacer el análisis en este cubo. Y entonces en ese cubo es lo que decíamos, ¿no? Acá está el X, acá está
el de la derecha, aquí está el de la izquierda. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Bien. Acá está la componente derecha, en la dirección del eje X, y aquí está el de la derecha, izquierda, que tiene esta otra. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. De la misma manera, voy a hacer para el eje Y, que va a estar en equilibrio con esta otra. Y de la misma manera voy a hacer para el Z, el de arriba, con el de abajo, para que estén en equilibrio. Pero eso es la componente de la derecha. La componente de la izquierda es este otro. Y fíjense, tendría estas de arriba, esta es la positiva y esta otra tendría las negativas. Positivo, positivo, positivo. Negativo, negativo, negativo. La de atrás, la de la izquierda, perdón, la de atrás y la de abajo. Y lo mismo tendría que hacer con los esfuerzos normales. Estas componentes X, Y, X, Z están en este plano E, F, B, A, en esta cara. Voy a borrar lo anterior, porque ahora ya estoy en los esfuerzos tangenciales. Es decir, están en el plano E, F, B, G, están estas dos componentes, el tau XZ y el tau XY, donde X me dice que es perpendicular al eje X, el primero, y el segundo me dice que es paralelo al eje Z. En este caso me dice perpendicular a X, perpendicular. Si lo traslado, es perpendicular. Y si lo veo, es paralela al Y. Y entonces, de esta manera, puedo completar lo de la izquierda, lo de abajo y lo de atrás que está en línea punteada. Bien. De acuerdo, individualizar las tensiones normales con un subiente que corresponde a la dirección del eje con respecto al cual es paralelo, es decir, a la normal, a la cara en la que actúa la tensión. De acuerdo con la convención indicada, la tensión normal en la cara B, G, E, F, en la figura la designamos como sigma sobre X por ser la cara normal al eje X. Y de la misma manera para el Y y para el Z también. Esto ya lo hemos visto. Estas expresiones del XY y el XZ, perpendicular al X, paralela al Y, perpendicular al X, paralela al Z, es esto, ¿no? Son estas, esta y esta. Bien. Estas expresiones llevan como primer subíndice X para actuar en una cara normal al eje X. La primera tiene como segundo subíndice Y por estar dirigida paralela al eje Z. Y de la misma manera correspondiente como el eje Z. Bien. Bien. Consideremos el signo de las tensiones. Para las caras positivas, las tensiones serán positivas cuando lo sean sus respectivas proyecciones sobre los ejes paralelos. Vamos a ver esto. Van a ser positivas cuando sus proyecciones sean paralelas al eje sentido a la derecha, coincidente con el sentido del X. Esta, ¿sí? Perpendicular a X, paralela al Y. Paralela al Y.
y esta otra paralela al Z. Se nos ve que es paralela al Z, porque es perpendicular al X. Si lo trazo, lo continúo, veo de que con respecto al eje Z son paralelas, lo mismo que esta otra. Bien. Ello se puede observar en la figura anterior, donde se han supuesto positivas las caras de tensión, tanto normales como tangenciales. En efecto, en la cara B, G, E, F, que es una cara positiva, posee su normal exterior, los vectores representativos, esfuerzo normal, esfuerzo de corte, tienen proyecciones positivas sobre los ejes coordenados y en consecuencia, de acuerdo con la convención anterior, son positivos. En cambio, en la cara ADHC, vamos a verlo, es la de atrás, ADHC, ¿sí? En la cara de atrás. Es negativa por tener una proyección negativa su normal exterior. Tanto los vectores, el esfuerzo normal como los tangenciales, tienen proyecciones negativas sobre los ejes coordenados y en consecuencia, de acuerdo con la convención adoptada, son positivos. Bien. Y entonces pregunto, el sigma X, ¿qué característica tiene? ¿Qué característica tiene el vector o la tensión sigma sub X en ese estado? Están volando, ¿no? Creo que negativo. No, no, no. No me digas, creo. ¿Es positivo o es negativo? ¿Es blanco o es negro? No adivines. Tienes que tener la certeza. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Quién me ayuda? La tensión XZ, XY son positivas. No, solo la tensión XZ. Solo la tensión XZ es solamente positiva porque es paralela al eje Z, mientras que las tensiones XY y la tensión X son negativas. Esfuerzo X. ¿Cómo es tu nombre, Chuquito? Luis Peña, ingeniero. ¿Luis qué? Luis Peña Salvatierra. Luis Peña. Bien. ¿Otro? La tensión XY es positiva porque se proyecciona sobre el eje Z. A ver, de nuevo, no te entiendo. ¿Qué? Que la tensión XZ es positiva porque se proyecciona sobre el eje Z. A ver. La tensión XZ, ¿sí? Esta, ¿sí? Sí, ingeniero, esa es positiva. A ver. ¿Qué tensión es? Ya pues, ingeniero, ayúdame. Habla claro. La tensión tangencial, ingeniero. ¿Qué? ¿La tensión qué? Tangencial. Ah, la tensión tangencial. ¿Qué más? Que es positiva porque su No, proyección ¿qué más? y que la tensión normal X y la tangencial XY son negativas. A ver, de nuevo. ¿Cómo te llamas? Quintero, ingeniero. ¿Cómo? Quintero, disculpe, tengo un poco mal el micrófono. No, está bien. Pero Quintero, ¿qué Quintero? No, pues Choco. No es así. ¿Viste? Quinteros hay muchos. Me tienes que especificar. ¿Y por qué te estoy haciendo esta pregunta? Porque estás referido a lo que acabas de analizar tu problema.
debes tener un nombre, debes tener un apellido para identificarte mejor, de repente, para evitar de que un Manuel Quinteros, tengamos dos Manueles Quinteros, la diferencia va a ser su segundo apellido. Manuel Quintero Salvatierra, Manuel Quintero tercero, lo que quiera. ¿Sí? Ahora entendiste. Ahora entendiste. ¿Por qué? Porque vos eres Manuel Quintero tercero, porque tercero es tu mamá. Ah, entonces estás viniendo de la unión de padre, madre, que eres vos el hijo. Nombre, apellido paterno. Ahora exactamente lo mismo es esta es fuerza tangencial que dices vos. Pero como hay dos esfuerzos tangenciales, tengo que identificarlos por el subíndice. Quinteros, el X, tercero, el Y. Y Quinteros, Salvatierra. ¿Me entendiste? Sí, ingeniero, entendí. Es exactamente lo mismo. Y no solamente te lo digo para vos, pero ese esfuerzo tangencial que te refieres, ya no me lo vas a decir tangencial, sino me tienes que decir un esfuerzo de corte. Bingo. Entonces, ahora sí, miren qué sencillo que es. El esfuerzo de corte tau x z del ejemplo es positivo. ¿Por qué? Porque es perpendicular al x, pero es paralelo al z en la dirección tal que su proyección coincida con el eje. ¡Bingo! ¿Me entienden? Ahí está. Y lo que es más, les pregunto en el examen, me ponen cualquier burrera. Una cosa que tenemos que saber y definirla con una precisión y una claridad meridiana. Y entonces, fíjense, este sigma X es negativo. Este tau, esfuerzo de corte en la dirección perpendicular a X, paralelo al Y, va a ser negativo. Y este esfuerzo XZ es positivo. En el corte no hay nada más. Cuando hablo del esfuerzo normal, fíjense, el esfuerzo normal se va a convertir, si esto incide, si esto es negativo, va a ser compresión. Y si es al revés, va a ser tracción. Si ahora se dieron cuenta cómo tengo que interpretar a los esfuerzos, ahí está el tema. Ahí está el problema. Que tengo que identificar el esfuerzo de la resistencia del material con este modelo que es el cubito elemental, que coincide con los cristales de un acero. Y entonces ese modelo, fija en mi mente la parte conceptual y ahora sí, de aquí para adelante, lo podemos reconocer donde esté. ¿Cierto? Manuel Quinteros, ¿cómo es? Quinteros terceros. ¿Sí? Sí, ingeniero, ya entendí. Manuel Quinteros Salvatierra. parece, ¿cómo podría decirte? Hasta pues resulta irrisorio, a veces resulta incómodo, pero tengo que fijar en la mente de ustedes la parte conceptual, porque si no, esto es un carnaval. Es como que
Me voy al carnaval y hay 20 mascaritas y no sé quién es quién. Y me meto con las 20. Y al final pregunto, ¿con quién me metí? No sé. Que la pasé bomba, pues. Pero, ¿y? Ahí vienen los problemas. Hay que saberlos cuantificar y definir la temática y la problemática. ¿Sí? Bien, ya estamos listos entonces para cosas mayores. Ahora, lo que vamos a ver, en la figura ya me queda, ya, vamos a ver. Terminaremos esto, porque ¿qué es lo que viene a continuación? A continuación, después de que está todo esto identificado, lo que tengo que ver es, ¿qué pasó en el siguiente cristal? A ver, y si estoy trabajando con la matemática, para eso me lleva a hacer el análisis de la matemática, aplicando el concepto, ¿cierto?, de la derivada. Y entonces con la derivada voy a pasar al siguiente punto, al siguiente cristal. Pero ese siguiente cristal, en mi mente, es infinitesimal. Es tan chiquito como mi mente puede concebir. Bingo, otra vez. Y entonces, a partir de allí, ¿sí?, mi modelo espacial, mi modelo del sólido rígido, lo puedo concebir con un modelo infinitesimal y por consiguiente poder predecir lo que va a suceder allí. Que eso es lo que vamos a hacer con el diseño. Eso es lo que se hace con el diseño. Y no solamente de esto, sino que con el diseño de una máquina herramienta, con el diseño de una turbina, de un motor alternativo, de un panel solar, de lo que quieran. El concepto ya está. Y si ustedes manejan los conceptos, ya es más fácil todo. Bien, continuemos con este poquito que creo que falta. En la figura, el esfuerzo normal en la dirección X y el esfuerzo tangencial, ¿sí?, en la dirección X y Y, perpendicular. El corte perpendicular a Y, paralelo, perdón, a X, paralelo a X, son negativos por estar actuando en la carga positiva y tener proyecciones negativas con los ejes. En cambio, el esfuerzo, ¿sí?, de corte paralelo a X, perpendicular a Z, es positiva porque su proyección sobre el eje Z lo es. Acá está. ¿Sí? Esto es lo que estamos analizando. Ya las proyecciones sobre los ejes. Con respecto al signo de las tensiones normales, observamos que el sentido que hemos considerado positivas corresponde a un esfuerzo de tracción sobre la cara. En cambio, el vector representativo de una tensión negativa se dirige hacia la cara, es decir, lo comprime y corresponde a un esfuerzo de compresión. Existe así concordancia con los signos de los esfuerzos de tracción y de compresión. Dirección de los ejes principales, ahí están. Ahora sí, miren, nos han quedado estos 9 vectores. ¿Qué? Fíjense. Si yo hago rotar, esto lo pueden hacer con un dado. Si hago rotar el dado, ¿cambió el dado? No. ¿Cambiaron los ejes principales? No. Pero lo que tengo a cambio es que puedo colocarlo en una posición donde me sea fácil de interpretar. Miren, estoy parado en el primer anillo y la libertad. Quiero ir en la dirección, voy a considerar allí la dirección X que vaya desde ese punto hacia el sur. ¿Sí? Ahora, y allí, una vez de que defino mis ejes principales, ya quedan las orientaciones. Ahora, me vengo una cuadra posterior, me vengo sobre la bulla. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Porque les estoy cambiando los ejes.
¿Por qué? Porque hay una diagonal allí. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que mis ejes los he trasladado y hasta los he rotado. ¿Y lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque quieres construir un edificio y vas a tener las coordenadas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Sí? Sobre la calle Libertad estará el eje X, el eje Y será la profundidad y el eje Z será tu altura. El otro edificio que vos vas a construir sobre la bucha, vas a adaptarlo porque lo vas a trasladar tus ejes principales de tal manera que te coincidan de nuevo el eje X en la dirección del primero al segundo anillo. El eje Y, la profundidad en Z la altura. Y vos puedes hacer de repente, si tienes las mismas dimensiones, el mismo diseño. ¿Por qué no? Estructuralmente, ¿por qué no? La diferencia sería la componente X, de cuántos pisos puedes hacer. ¿Por qué? Porque el ancho de vía, en la buch vas a poder hacer más pisos. De repente estás restringido por los temas de las normas de urbanismo dentro del primer anillo. ¿Sí? Sí, ya son los condimentos, pero conceptualmente lo que estás haciendo es, estás identificando tus ejes y los mueves de acuerdo a tu conveniencia y haces coincidir. Por ejemplo, si tengo una máquina que tengo mi eje así, ¿sí? Me va a trabajar muy bien, porque voy a poner los cojinetes acá y ya está. Pero ¿y si lo hago? ¿Y si lo cambio en esta dirección? No. De repente no va a cambiar nada si lo pongo en la dirección del eje Z. Pero cuando lo giro y lo pongo, las fuerzas de volumen te van a causar problemas. Y entonces, este apoyo, el inferior, tiene que tener otro tipo de características. Si bien, desde el punto de vista de isotropía, tus esfuerzos no deberían cambiar, allí va a haber otro concepto que está ligado a las masas y vas a tener que ver cómo lo vas a solucionar. Y entonces, cuando vayan a comprar una máquina, vayan a ver de que lo van a poder colocar en el plano XZ y van a poder en el layout acomodarla según sea lo más conveniente para que los procesos del estudio de los tiempos se optimicen. Pero si lo pongo en vertical, es un problema. ¿Te imaginas una máquina que está diseñada para trabajar en vertical, la tenga que poner los pernos de anclaje en una pared? Lo pones generalmente en el piso. No va a trabajar bien. Y eso es lo que sucede con los diferentes motores. Un motor que no está diseñado, un motor eléctrico, que no está diseñado para trabajar en posición vertical, no va a trabajar. Vas a tener problemas. Y todo eso deriva de algo muy simple, muy simple. ¿Saben qué es el poder de lo simple? Una cosa espectacular. El poder de lo simple es sentido común. Y hay cada ingeniero que hace cada tontera porque no razona, porque no piensa simplemente por eso. Y hay cada tipo que tiene cada idea que si le prestamos de repente un poquito de atención, de repente hay cosas muy interesantes que nos pueden servir. Ya también es el otro extremo. Pero fíjense, mire, es equivalente. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho ha sido trasladar y rotar. O de repente trasladar, lo puedo llevar acá y paralelo, lo he trasladado. Pero acá lo he rotado. ¿Qué es lo que les decía? Lo que hago en la dirección de la calle Buch, de la avenida Buch.
Transformación de las direcciones de los esfuerzos a un sistema de eje principal. Bien. Equilibrio del cubo elemental. Aquí nos vamos a quedar. Porque esto es sumamente interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque ahora voy a tomar qué es lo que pasa en ese punto, y ahora quiero ver qué pasa en el infinitésimo próximo. ¡Wow! ¿Y lo puedes calcular? Claro que lo puedes calcular. Utilizando la matemática, modelo. ¡Wow! Para eso estudiaron matemáticas. Para eso estudiaron el análisis matemático. Pero ustedes no estudian el análisis matemático. Lo que estudian o lo que les enseñan es a resolver problemas con la herramienta de la matemática, no a interpretar a la función. Y entonces, cuando llegan a mecánica racional, a la mecánica teórica, allí es donde empiezan a analizar a la función. ¡Wow! Y allí es donde se presentan los conflictos para ustedes. O estudias de memoria, o haces el cambio de plano. Ya me han hecho reír. Muy bien, jóvenes. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vamos a ver hoy. Jueves santo, ¿vamos a pasar clases? Pregunto. No, Inge. No. Pero entonces vamos a pasar clases el sábado, ¿sí? Sí. Está bien, Inge. Pasemos, Inge, que no pasa Está bien, nosotros. ingeniero. Directo el sábado, entonces. sábado, ingeniero. Vamos a pasar clases el sábado, por favor. Ahora, si quieren les puedo pasar la presentación para que vayan repasando todo esto que hemos visto. Pero, ¿saben qué? Es una cosa de análisis. Y hagan volar la imaginación. Háganla volar la imaginación. Y van a ver de que la imaginación está ligada a tu inteligencia. Es verdad. Porque hasta Albert nos dice, cuando tu razón llega a su límite, recurre a tu intuición, a tu imaginación. Y entonces, a través de esto, es lo que ellos dicen, que se crean los puentes para poder transitar tus ideas. Que tengan un buen fin de semana, señores. Nos vamos a ver el sábado para celebrar la gloriosa resurrección del Espíritu, la resurrección de la vida eterna. Nos vemos el sábado, queridos jóvenes. Hasta el sábado. Ingeniero. Buena semana. Gracias, jóvenes. No, les envío. No te preocupes. Ahorita. Fresquito. Bien calientito. ¿Ya? Chao, chao.